Bien. Muy bien, vamos volviendo entonces. Para los que recién se conectan, aquí estamos compartiendo un poco de radio en vivo y con imagen. Antes era imaginación, hoy le hemos puesto imagen a la radio y decía un famoso locutor, todo programa de la radio que pasa a la televisión pierde magia. Pero claro, porque la magia de la radio es que uno imagine, escucha las voces, imagina las caras, pero ustedes ya nos conocen, ya hemos develado el misterio de nuestros rostros hace mucho tiempo y queremos compartir hoy un poco de lo que siempre hemos hecho y hemos disfrutado mucho de hacer, que es compartir la palabra, poder acercarnos a ustedes, aunque no podamos de manera directa en persona, vamos a decir así, pero a través de los medios de comunicación. Hoy tenemos esta red. Y también que no lo llamen al pastor ahorita que vamos a estar transmitiendo, tengan a bien silenciar. Muchas gracias. Silenciado. Y bueno, compartiendo un poco de lo que está pasando en estos días, la razón por la que estamos aquí es porque hay una cuarentena, vamos a llamarle, de 15 días, donde no se puede hacer reuniones, reunir mucha gente en un espacio cerrado. Entonces, quisimos estar presentes en sus hogares, compartiendo lo que hacemos siempre, la palabra del Señor. Así es, así que bienvenidos a todos los hermanos que nos acompañan en distintos puntos por el Facebook. Tiene un alcance amplio, ¿verdad? Que uno a veces inimaginable, insospechable, pero principalmente a los amados hermanos de nuestra congregación que esperamos que estén encontrando. Estaba mirando si todos se han podido conectar. Estamos saliendo por el Facebook de Pilar de Valores, ¿es así? ¿Sí? Pilar de Valores es el Facebook desde donde está saliendo y de ahí, bueno, se pueden... De ahí enganchado a... También de Joaquín Álvarez. Al de Joaquín Álvarez. De Joaquín Álvarez, ahí tienen para poder buscarlo. Yo estaba haciéndolo para poder ver que los hermanos estén allí totalmente en contacto y puedan compartir este programa. Bueno, esa es la idea de este momento para bueno, respetar también las ordenanzas que hemos tenido. Creo que ya ahora a nivel nacional. Sí, a nivel nacional, creo que en estos precisos momentos quizás ya haya pasado, no sé si el informe presidencial aquí en Argentina. Todavía no, aparentemente va a ser a partir de las 12 de la noche de mañana. De las 0 horas ya arranca. Ajá, sí. para una veda general, digamos, ¿no? Es una medida muy necesaria igual. Muy necesaria y atinada, porque todavía estamos con un número bastante tranquilo, gracias a Dios, de lo que es la manifestación de esta enfermedad, de este virus. Entonces ha sido tomada a tiempo, ¿no? Aunque a veces es difícil compensar todos los sectores y no es una decisión fácil, pero bueno, es un tema de salud. Creo que sí. Sí es un tema de salud. Mayormente aquí en Argentina nosotros tenemos un fin de semana largo que ya estaba en el calendario lunes y martes, por supuesto, sábado, domingo, lunes y martes, por un feriado, y creo que es atinado todo esto de quedarse en su lugar, porque bueno, la gente termina yéndose igual a los lugares turísticos, de paseo, y al final se conglomera y se va a distintos lugares, de lo cual puede traer realmente un rebrote o una propagación de esto. Hasta ahora, gracias a Dios, aunque tenemos cerca de, diríamos, de 100 casos, todavía creo que no, pero con una muy baja, creo, mortalidad. Sí, 18 ya han sido dados de alta. De alta, y creo que no tengo los últimos números, pero no han sido hasta más. Ayer eran 3 personas fallecidas, por supuesto, con alto riesgo, y lo que se está tratando de cuidar eso, ¿no? A nuestros mayores, a las personas mayores, que tienen algunos tratamientos y problemas. Inmunodeficiencias. Claro, y las personas jóvenes por ahí no corren tanto riesgo, pero pueden transportar todo esto. Por eso, como medida de seguridad, amados hermanos, a los que se quedaron en casa y comparten con nosotros, escríbanos. Disfruten estar en familia. Exactamente. ¿Cuántas veces decimos, uy, estoy tan ocupada, no tengo tiempo para estar con los chicos, no tengo tiempo para estar en mi casa? Bueno, ahora tenés tiempo.
Quédate en casa. Creo que igual es un buen mensaje que Dios nos ha dado con esto, ¿no? Sí, sí. Habíamos perdido muchas cosas en el camino y hoy de una manera por ahí dura, pero lo volvemos a encontrar, ¿no? En familia. Bueno, claro, es que el ser humano tiende a esto, ¿no? Tiende como a entender con trato duro. Siempre hablamos de que a veces la prevención cuesta tanto recibir, ¿no? Cuesta tanto recibir el consejo y la prevención de los males y aprendemos por golpe, aprendemos por rigidez, somos hijos del rigor muchas veces. Entonces, a veces Dios tiene que manifestarse de esta manera. No vamos a decir que Dios envió la enfermedad, porque la enfermedad es consecuencia del pecado del hombre. Exacto. Y se ha manifestado desde el momento del pecado como una de las consecuencias. Pero Dios permite, ¿no, Laura? Pero Dios permite. Para que podamos encontrar el camino Entrar también. en conciencia. Hoy vemos a través de los medios, inclusive, personas que hace meses atrás eran, que no creían en Dios, que no creían en nada, ateos totalmente. Y hoy ya ven el camino de la fe de una manera totalmente diferente. ¿Pero por qué? Porque es el único camino hoy. Y nosotros como cristianos creo que tenemos la gran oportunidad. Exactamente. No de vender gel, ¿eh? No. Es más, yo ni he comprado. Con eso, mucha agua y jabón. Pero tenemos la gran oportunidad de predicar. Sí, ahora, ¿no? totalmente. De decir, este es un tiempo especial y específico donde hay que aprovechar. Todas las circunstancias tienen que servirnos a la Iglesia de Dios para bien. Romanos dice que todas las cosas le ayudan a bien a los que aman a Dios, a los que conforme a su propósito han sido llamados. Entonces, la Iglesia del Señor ha sido llamada con un propósito y es el propósito eterno de Dios. Y de esta manera entonces tenemos que entender que todo lo que acontece, lo que nos acontece como pueblo de Dios, como iglesia, como hijos de Dios, es para bien. A veces nos ayuda bien. Como decía Pablo, por ejemplo, el apóstol Pablo dice todo lo puedo en Cristo, pero en el contexto él está diciendo tener abundancia, vivir en la escasez, en todo estoy enseñado o en todo estoy aprendido. Esas son las expresiones. Experimentado, ¿no? Experimentado, estoy enseñado en esto. Entonces, al final de cuentas, redunda para bien porque creo que también va a unir a la familia, esto también nos da creatividad porque hemos puesto en marcha cosas que por ahí no hubiéramos hecho en otro momento, ¿verdad? Miraba yo a un profesor del Seminario Bíblico de Fe antes de ayer dando la clase de homilética allí con su camarita, con su celular, a los alumnos explicando todo, la verdad. Aula excelente. virtual. Aula virtual, no lo hubiera hecho nunca, creo que era el profesor Betancourt, no lo hubiera hecho nunca, porque él es un hombre de hablar ahí, clase presencial, en vivo, ahí estando en persona. De la vieja guardia. Sí, pero lo hizo y qué bien, qué lindo, qué ameno, como si el público hubiera estado presente. Pero bueno, son medidas de seguridad y queremos aportar a esto y decir que, como dicen todos los medios responsables de comunicación, por favor informémonos bien, en medios responsables del gobierno, a gente que sabe del tema, gente que es experta en medicina, porque corren de todo tipo de corrientes y opiniones y que generan mucho pánico. Y el pánico no es bueno, nunca ha sido bueno, ¿no? Aunque parezca increíble, ¿no? Pero aquel dicho del Chapulín Colorado terminó siendo muy importante en estos días actual. Que no panda el cúnico. Él decía que no panda el cúnico, ¿no? Hay que ser moderado entre conocer la verdad, tomar responsabilidad y alejarse del pánico, ¿no? Exactamente. Tener conciencia de lo que realmente está pasando, ¿no? Exactamente. Totalmente. Muy bien. Y bueno. Muy bien. Le damos gracias al Señor. No puedo entrar yo desde aquí, desde mi celular. Quería ver por si están los saludos en vivo, pero no me aparece, hermano Joaquín. No me aparece, pero aparece el video anterior, ¿eh? Ya vamos a ver dónde está transmitiendo. Busque ahí en Joaquín Álvarez. Vamos a buscar en Joaquín Álvarez. A ver. En algún lado está saliendo. En algún lado está saliendo, madre. Ahí tenemos ahí está. A 7 en línea. Tenemos a 7 en línea. Ahí está en viva porque ¿qué es lo que queremos nosotros tener? A los hermanos que se conectan y que nos están escribiendo inclusive, porque es importante para nosotros los saludos,
Ahí está, saludos, ves que tenemos lo ya que los es la saludos tecnología. de la tecnología. Pero antes queremos orar un minutito y orar con todos los hermanos que nos acompañan desde el Facebook, orar por la familia, orar por los que están pasando un momento difícil, por los que están por ahí un poco asustados, porque quizá alguien que tiene un resfrío común de esta época o una gripe realmente se pone a pensar, ¿no? Y es responsable y se queda en su casa, pero queremos orar y pedir a Dios protección. Así que si ustedes me acompañan, solamente va a ser ahí un minuto de oración que tenemos y decimos: Padre amado, Padre querido, en el nombre poderoso de Jesús, nuestro Señor, ese nombre que has dado bajo los cielos, que es nombre sobre todo nombre, y nos ha acercado a ti, Padre, nos ha mostrado que eres un Padre amoroso, que estás pendiente de todas las cuestiones, de las cuestiones más importantes y trascendentes de nuestra vida, pero también de aquellas domésticas, de aquellas que son pequeñas parecen, pero que son tan importantes. Por eso te agradecemos, porque confiamos que por Jesucristo y la fe puesta en Él, también nosotros somos guardados de todo mal. También todos los que ejercemos fe en tu Hijo amado y en el sacrificio que Él hizo, somos curados por la sangre preciosa de Cristo, por el sacrificio. Y confiamos, Señor, que la salud que nos has dado por medio de esta salvación tan grande, un día ha entrado a nuestro espíritu, el día que creemos, el día que creímos, pero también esa salud que es la salvación está afectando nuestra alma diariamente. Nuestras emociones están siendo sanadas. Si antes teníamos miedo, temor, ahora sabemos que aprendimos a confiar, que nuestra voluntad está sometida allí a tu voluntad, Padre, y queremos que se cumpla en nosotros. Por eso confiamos y el miedo se va disipando para darnos esa fe, esa esperanza, esa confianza. Señor, y que esa salvación que también se está expresando en nuestra alma, pedimos que también para muchos de nuestros hermanos oyentes y que hoy están mirando o escuchando a través del Facebook, produzca también sanidad en sus cuerpos. Si ellos lo creen en esta hora, Señor, produzca sanidad para los que están pasando necesidades y enfermedades. También traiga esperanza, confianza para los que están, Señor, dudando quizás de una sensación de gripe o de resfrío, que tu mano poderosa los guarde, los proteja. A todos los que se unen en esta oración, en esta noche, Señor, confiamos que tu Espíritu Santo que nos fue dado, Señor, ese espíritu que no es espíritu de temor para estar otra vez en temor, sino ese espíritu de poder, de amor y de dominio propio, Señor, reine en nuestros corazones y esté tomando de nuestra vida todo el control, que pueda reinar en todas las áreas de nuestra vida. Te lo pedimos, Padre amado, en el nombre precioso, sobre todo nombre de nuestro amado Señor Jesucristo, para gloria de tu nombre, y juntos decimos amén. Y amén. Amén. Así que bienvenidos entonces a lo que es Iglesia o Congregación Camino de Restauración. Y estamos aquí desde la congregación compartiendo con todos ustedes y queremos leer algunos. El hermano Osvaldo Felipe Cepeda y Oscar Chacomán nos están mirando. Oscar Chacomán dice: bendiciones, pastores, a toda la familia reunida escuchándonos. El hermano Eliseo desde Tahuada, Santiago del Estero. Saludo grande para Eliseo. Saludos, ahí está. Saludo, hermano Eliseo, ahí de Como Tahuada. siempre, acá detrás de escena. Hoy no hay pecera, ¿eh? Hoy no hay pecera. Mejor no lo queremos mostrar, pero está sentado en un banco cómodo, ¿eh? Sí. En una silla giratoria, sí. Joaquín muy bien, se ha tomado su té. Realmente gracias, hermano Miguel, uno de los porteros o el jefe de porteros de la iglesia, que ha venido para abrir abajo la congregación y avisar a los hermanos, los pocos que no estaban avisados. Y también él se encargó de prepararnos un té. Un tecito, la verdad. Gracias a Dios por esos queridos hermanos, ¿eh? ¿Qué más? Son los que tenemos, los que nos quieren escribir, sé que estaban en contacto allí. Oscar Giacomán, bendiciones, pastores, dice, de la familia reunida escuchando, de toda la familia reunida escuchando. Ajá. Bien, Pedro Mendoza también nos está viendo, y hermanos que están por medio del Camino de Restauración, que debe ser la familia Rodríguez. Muy probable. Muy probable. Saludos para todos. Para todos. ¿Qué tenemos? Seguimos. Este momento hubiera sido el momento de una canción, pero vamos a ir a la palabra de Dios. Tenemos algo importante que compartir y comunicar. ¿Qué comunicamos? Comunicamos algo que tiene que ver con la palabra de Dios. Y estábamos en esta semana, Laura, hoy era el día en que ibas a traer una predicación en la congregación, en la iglesia. Sí.
Por eso me parece que hicieron la cuarentena. Claro, me parece, ¿no? Te tocaba a ti hoy Me tocaba y a mí justo. el día sábado. Y así en ese orden lo vamos a llevar Lo vamos adelante. a ir llevando, como sí. nuestros coordinadores nos habían anunciado, el hermano Carlos Gatica y también nuestro hermano Héctor Ismael Suárez. Así Eso nos es. dijeron, pastores, ustedes el sábado, el jueves uno y el sábado el otro. ¿Y qué tenemos? Tenemos para compartir algo que nos viene dando vuelta en el corazón. Y yo, basado en el libro de Hebreos, creo que lo titularía El hablar de Dios. ¿Cómo sabemos que Dios habló? ¿Cómo habló antes? ¿Y cómo decimos que Dios nos habla hoy? Porque a la gente que no maneja este lenguaje, cuando nosotros decimos Dios nos habló, dice, ayer un periodista le decía a un pastor, ¿cómo que? Entonces bajó Dios y le dijo a usted, bueno, nosotros tenemos que tener cuidado con ese lenguaje que a veces manejamos y que la gente no entiende, pero sí Dios tiene sus maneras de hablar y es más, en estos días nos ha venido a hablar de una manera más clara todavía en la que Dios había hablado en lo que le llamamos el Antiguo Testamento, ¿no? Cuando hablamos antes de Cristo en la Biblia, ese trozo antes de Cristo, hablamos de cómo hablaba Dios. Laura, tenés todo el tiempo y yo te voy a ayudar aquí, como decían unos viejos alumnos, a desmenuzar. Desmenucemos entonces. Les voy a invitar a que compartamos la palabra de Dios en la epístola a los Hebreos, capítulo 1, versículo número 1 también. Dice así la palabra del Señor. En la versión Reina Valera, que es la más conocida de todos usada. nosotros. Después voy a ir a mi amada NTV. Tengo otra versión que es la parecida a la Reina Valera su lenguaje, pero que en algunas palabritas del griego, no sé si diría, lo dinamiza para que entendamos un poco más el sentido. Aunque los que tienen Biblia en casa y utilizan la NTV, una Biblia que nosotros recomendamos allá del lenguaje dinámico, dinámico no, sin literario, lo que tenemos es una claridad en algunos conceptos también. Así ¿verdad? es. Bien, entonces dice así Hebreos 1:1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. 1 y 2. Después sigue avanzando, pero vamos a hacer foco o hincapié en este primer párrafo del primer versículo que dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Me gusta en ese tema la Biblia, la versión Recobro, como otras Biblias, que dice que Dios habló a los padres en los profetas y en estos días nos ha hablado en el Hijo. Parece que en el griego utilizaba la expresión en, ¿no? Como dentro de. En Cristo estaba Dios hablando, ¿no? Pero es la manera de hablar de Dios, cómo habló antes y cómo habló después. Y cómo habló después. Bien, algo que vemos en esta epístola específica es que no hay una presentación del escritor. Si comparamos con las otras epístolas, hay un saludo de Pablo o de Pedro o de Juan que nos indica quién es el autor. Pero específicamente en esta no hay una autoría humana, vamos a llamarle así, descrita en la carta. ¿Por qué piensan los estudiosos que esto ha sido así? Porque verdaderamente Dios quería que se entendiera que Él era el que estaba hablando, que nadie pudiera decir, no, lo dijo fulano o lo dijo mengano, ¿no? Que nadie dijera, no, lo dijo Pablo, no es palabra de Dios, lo dijo Pablo, o no, lo dijo Pedro, no es. Entonces, en esta epístola específicamente no se nombra a ningún hombre escribiendo, ni en la autoría de la epístola, ni tampoco cuando hay alusiones al Antiguo Testamento. Es como si fuera Dios, de parte de Dios. Totalmente de parte de Dios. Pedro tenía esta idea, bueno, no, Pablo era así, bueno, no, Santiago era más rígido. Creo que como fue dirigida justamente a los hebreos, Dios quiso que fuera así, que fuera directa para que la entendieran directamente desde su boca, ¿verdad? Comienza Dios habiendo hablado. Aquí exactamente. Parece que el que está hablando es Dios. No vamos a entrar en aquel detalle tan lindo, pero que no queremos hoy. Hoy queremos ir a la parte devocional, en lo que muchos dicen, ¿quién pudo haber sido el escrito? Bueno,
siempre el 80 o 90% se inclina por Pablo por las salutaciones finales, ¿no? Sí, bueno, pero... Del capítulo 13. Pero otros dicen Santiago, otros dicen que... Pero no está especificado. No está especificado, pudieron haber sido juntos o un equipo, pero en realidad es el hablar de Dios. Dios quiso que comience diciendo Dios habiendo hablado. Dios habló. Dios habló. Y bueno, si vemos la Biblia desde Génesis, ya podemos ver que Dios habló siempre con el hombre. Su intención siempre fue la de comunicarse con el hombre, con su creación. Vemos que en el huerto de Edén hablaba con Adán. Le dio orden, le dijo lo que tenía que hacer y también lo buscó, ¿no? Cuando vio que había pasado algo. Cuando el hombre desobedeció, Dios lo buscó, dijo, ¿dónde estás? ¿No? Dios siempre se quiso comunicar y mientras el pecado no había entrado todavía, era de manera directa, Dios con el hombre. Pero claro, al momento de entrar el pecado, esa comunicación directa se cortó. Se cortó, claro. Entonces ahí Dios eligió durante todas las etapas, durante todas las eras, vamos a llamarle así, hombres específicos, especiales, que eran llamados por él para poder seguir comunicándose con su creación, con el hombre. Entonces, el comunicar de Dios, Laura, ahí tuvo que ver con que él tiene un plan, él va hacia una meta y entonces en la comunicación esta, el Señor va progresando en su hablar hacia el plan que tiene con el hombre. Claro, claro, el plan estaba desde el principio, desde antes de la fundación del mundo, ya esta última manera de hablar de Dios estaba pensada, estaba dispuesta como forma de que nos pudiéramos acercar. Entonces él tuvo un propósito desde el principio, que era que el hombre fuera parte de él y de su gobierno sobre todas las cosas. Por algo lo puso a sojuzgar la tierra, lo puso a gobernar. Sin embargo, bueno, el pecado provocó que el hombre quedara fuera de esa comunicación con Dios y Dios se encargó siempre de proveer la forma de que el hombre se pudiera acercar a él. La intención de Dios fue siempre que hubiera una relación con él, una comunicación, una comunión íntima. Por eso llamó profetas, bueno, llamó a Moisés, a Abraham, a Moisés y a todos los profetas y a los hombres que fueron transmitiendo el pensamiento de Dios a su pueblo y a todas las naciones. Y entonces les daba, ¿no?, sus pensamientos a través de muchas formas. En la Nueva Traducción Viviente dice, hace mucho tiempo Dios habló muchas veces y de diversas maneras a nuestros antepasados por medio de los profetas. Eso me gustó, esa expresión. Muchas veces. Muchas y diversas maneras. Exactamente. La idea del griego es que habló de diversas, inclusive esas diversas maneras parciales. Fueron parciales, no fueron totales. Totales. O sea, me gusta, por ejemplo, en un comentario, Witness Lee, uno de los comentaristas bíblicos muy exquisitos, muy, devocionales. Sí. Él dice que, Dios iba revelando todo eso y una porción se lo dio a uno, una porción al otro, pero todo era parcial, pero eran porciones del plan, de ese plan que él tenía en progreso, que es el plan eterno de salvación, que todavía, aunque nosotros estamos hoy en las realidades de ese plan, aún ese plan está apuntando a un cumplimiento futuro, casi como le ocurría a ellos, nada más que nosotros, desde los bienes venideros hasta la consumación del plan de Dios. Exacto. O sea que me gusta la idea de la porción, ¿no? El hombre parcialmente pierde el gobierno, aunque mira, fíjate que a pesar de estar caído, cuántas cosas gobierna, ¿no? Sí. Cuántas cosas sojuzga, gobierna, pero no, ahí está. Estamos, sí, ahí para no saturar, me dice Joaquín. Pero a pesar de ese gobierno, ha perdido en su yo, no hay gobierno, ¿verdad? Ahí dice Santiago que su lengua lo gobierna como un timón. Su lengua responde a la mente carnal, a su pensamiento, al corazón.
y con la lengua afecta tanto, ¿no? Por eso el hablar de Dios es tan importante, porque así como la lengua afecta para mal, una palabra propia nuestra a veces afecta tanto para mal, como la palabra de Dios, que ya no es la nuestra, puede afectar para sanarnos, para restaurarnos, volver a recuperar, el hablar de Dios que perdimos en Edén. Claro, exactamente. Fíjate que, bueno, parte de la imagen, ¿no?, y semejanza de Dios se perdió. Entonces hablábamos de que habló de muchas y diversas maneras y todas fueron parciales. Fíjate que a Abraham le habló de manera directa, por sueños, por visiones, y lo hizo salir de esa tierra donde él vivía, una tierra pagana, llena de ídolos. Creo que los caldeos adoraban hasta por las dudas a cualquier cosa que se cruzara por el camino. No cruzaba una cucaracha y le hacían una estatua y la adoraban, por las dudas, no va a ser cosa que el dios de los insectos se enojara. Los caldeos eran así, adoraban absolutamente todo lo que se le cruzaba por delante. Y de esa tierra pagana y de adoración a dioses paganos, Dios lo llama a Abraham para hacerlo padre de todos los que tienen fe, padre de una nación como Israel, porque de él sale, ¿no?, la nación de Israel, y después de todos los que tienen la misma fe. La misma fe. Entonces, se dice que la carta a los hebreos, hebreo significa el que cruza, ¿verdad? El que cruza. El que cruza. El primero en cruzar fue... El hermano Eliseo nos decía recién en un mensaje, desde Taboada, Santiago del Estero, también está Marquito saludando de allí, ¿eh? Ajá. El hermano Marcos Campos está mirando, saluda de la iglesia de Taco, Sí. Misión de Taco. Que Eliseo decía que fue llamado a cruzar el primer hebreo, Abraham. Génesis 14:13 dice, estaba ahí Abraham el hebreo. Por lo menos la Biblia lo menciona como el primero llamado hebreo. Parece que él cruza el gran río Éufrates. Sí. Cruza de este desde lado por Canaán, un llamado de Dios. Claro, desde Caldea, Caldea a la tierra de Canaán. Canaán. La tierra que era de la promesa para él, la tierra prometida para él y a su descendencia. Un cruzador. Y el libro de Hebreos, como decíamos el martes en una forma de ensayo, siempre nos está llamando, Laura, a cruzar. Dios es un Dios que nos llama a cruzar. ¿Crees que en estos días, inclusive seguramente a la iglesia, que estamos orando por todo esto, no nos estará llamando también, ¿no? A cruzar. A cruzar, ¿no? Porque a veces, de la incredulidad a la fe verdadera. De la falta de comunión familiar en casa a tenerla. También yo diría, de lo que le está pasando a nuestra sociedad, de la falta de unidad desde la iglesia y hacia la sociedad, a la unidad. Miraban estos días esos videos que se ponen en Facebook, ¿no?, de gente que vive en edificios. Había un muchacho en Barcelona, creo, que están súper encerrados, no pueden salir porque hay multas y sanciones graves para quienes salgan a la calle. Y tocando el piano él desde su balcón y otro desde otro edificio tocando el saxofón, la misma canción, y otro acompañando y gente aplaudiendo. Cómo se empezaron a dar cuenta muchos de que tienen vecinos. Así es. Sí. Vivimos en una sociedad donde las personas están encerradas cada cual en su propio mundo. Y bueno, este puede ser un cruce, ¿no? Empezaron a cantar, a orar juntos. A cantar juntos. En Italia me encantó ver a los hermanos cantando un coro justamente de Marcos Witt, no me acuerdo cuál, me parece que era uno de Marcos, y desde las ventanas, ¿no? Empezó uno y se empezaron a unir y retumban, ¿no? En la ciudad vacía retumba el clamor. Italia está pasando un momento durísimo. Tremendo. Durísimo, de la cantidad de muertos que ha habido, 400 y pico, 420 y pico creo, en un solo día. Mostraban cómo estaban los ataúdes, algo terrible, algo que no ha visto, yo creo que no lo han visto desde la guerra. Y más ¿no? o menos. Más o menos. Y cómo eso te despierta, por ahí un país que la verdadera fe se ha dormido. Así y que ha quedado como empañada por una fe idolátrica. ¿Qué pasó en algún momento? Porque
Cuando nosotros vemos la pasión de Pablo, sí, por los romanos, y la carta y de los romanos, y la calidad, y los romanos, tremendo, el amor con que y recibían. dice que los romanos dice que eran un ejemplo de su fe que se había trascendido por todos lados. Le faltaba entender el Evangelio de la Gracia y un montón de otras cuestiones que Pablo se lo hace una exposición maravillosa, pero se nota que, o sea, por todo ese lugar, la Euroasia, había corrido pasaron la hombres palabra, como Pablo sembrando un evangelio poderoso acompañado de maravillas, de milagros, de todo, con poder, de palabra poderosa. Y pasó como si fuera una historia que pasó. Pensamos que Dios, increíble lo que vamos a decir, puede despertar un avivamiento en sus hijos, en su iglesia, inclusive en los momentos como estos, ¿verdad? Nos Así que está crucemos. llamando a cruzar. Vemos entonces cómo Dios siempre se proveyó de los medios para que el hombre se pudiera acercar. En la época del pueblo de Israel, ¿te acordás que armaron, de acuerdo a todas las instrucciones que Dios le dio a Moisés, el tabernáculo? Tabernáculo de reunión, lo mirás por fuera y es un conjunto de cortinas agarradas a unos postes, que si vos lo mirás así nomás, por ahí decís, ¿qué quiere decir? Todo unas tiendas armables, totalmente desarmable y transportable. Se podían transportar todo, se desarmaba todo, se transportaba, pero todo tenía un significado, todo tenía algo que Dios quería hablar en ese momento al pueblo. Parte del hablar de Dios, lo dice estaba, Hebreos 3:5. Y estaba en el medio del pueblo. Así es. Vemos que Dios siempre quiso estar en medio del hombre, en comunión con el hombre. Le proveyó en aquel momento el tabernáculo con todos los simbologismos, todos los... dice un maestro que en YouTube, dice, aquí vamos a estudiar materiología, simbología, tipología, colorología, numerología, todos los guías que quieran, dentro de lo que es el tabernáculo, porque hay muchos símbolos, mucho tipo. Todo en los colores, pero todo uno se enfrenta al apuntaba... tabernáculo y Dios, diríamos, Dios está hablando. Exacto. Apenas mirás, lo primero que ves son unos cortinados de 4 colores. Y esos 4 colores ya están simbolizando, ya están mostrando algo, están mostrando a alguien. A alguien, más que algo, a alguien. Porque esos 4 colores los encontramos en los 4 evangelios. Así es, y en los 4 seres vivientes del Apocalipsis. Ahí en la adoración celestial, en Apocalipsis 4, encontramos esta misma relación. Y en la profecía de Ezequiel, donde ve también los seres vivientes, vemos que Dios mantiene toda una línea en su hablar. Y allá en el tabernáculo esos 4 colores mostraban los 4 aspectos con los que podemos identificar al Hijo. Así es. Los 4 aspectos que identifican también los 4 evangelios. ¿Se puede decir rápidamente cuáles son esos 4 aspectos sin entrar en profundidad? El aspecto de lo que era la cara de león, la cara de aspecto de hombre. El rey, león es rey. El rey. La de hombre, siervo. Una de esclavo, de siervo sufriente. De siervo sufriente. Sí. Otra de... El hombre perfecto. La cara de humana. La otra, la anterior, era de becerro. De becerro, perdón. De cara humana. Y la de águila. Y la águila volando. El águila volando. Entonces, vemos ahí, el águila volando lo podemos encontrar en Juan. En el Evangelio según San Juan. Lo encontramos como siervo en Marcos. Lo encontramos como hijo de hombre en Mateo, en Lucas, perdón, y en Mateo, que es el primero, como león. Tribus, sus pancartas, vamos a llamarle sus banderas, sus estandartes, tenían estos mismos símbolos. Así es. Y la tribu de Judá tenía una bandera con un león bordado en hilos de oro. Entonces vemos toda una simbología desde el principio mostrando al propósito de Dios, que era hablarnos de manera plena en el Hijo, en Jesucristo. Por eso dice, ¿a quién constituyó? Heredero de todo, y tremendo, porque va a decir, y por quien asimismo fueron hechas todas las cosas. Mira, dice así el versículo 3 de este mismo capítulo número 1. El cual, el Hijo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia,
y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Impresionante. Todo ese primer párrafo habla del Hijo, habla de ese supremo propósito al que fuimos llamados a ser parte. Y es la razón por la que Dios sigue hablando a través ahora de nosotros. Quienes somos iglesia, sabemos, somos el cuerpo de Cristo. Entonces, si Dios vino a hablar en el Hijo, hoy habla a través de la iglesia. Por eso, como iglesia, ya no debemos callar nuestra voz. Debemos hablar lo que Dios habla. Impresionante, ¿no? Hay tanto material ahí. Decía el hermano Eliseo, aquí no, claro, de la práctica religiosa que se llevó hasta ese momento judía a la realidad de Cristo, del Sabbat al descanso de Cristo, ¿no? El Sabbat también era el tipo del descanso en Cristo. Ese Sabbat o ese sábado representaba entrar al descanso. Y dice que todavía queda un descanso, por eso la Escritura dice de esa manera, deja todavía abierto el panorama hasta que llegue el momento del descanso final, ¿verdad? Así es. Entonces, cómo Dios venía hablando con su propósito y pone, así como el tabernáculo estaba en el centro del pueblo, decías vos, para la adoración, aquella tienda, y en un lugar moraba la misma presencia de Dios, como toda la plenitud y la presencia de Dios vino a morar o a vivir o a habitar en el Hijo, a quien constituyó heredero y por el cual ahí hace la diferencia con los ángeles, porque dice que a nadie jamás, y no utilizó a nadie para crear, pero por medio del Hijo, que es y era la palabra, Dios hizo todas las cosas que vemos. Es que Dios hace todo por su palabra. Dios restaura por su palabra. Dios te habla, Dios te sana por su palabra. Dios crea por su palabra. Dios por su palabra da por hecho las cosas aunque no estén, porque su palabra es poderosa. Por eso la importancia de cuando nosotros los hombres dejamos nuestras propias palabras y empezamos a realmente a tomarnos de lo que son las palabras de Dios, porque de la palabra de Dios se ha constituido el mismo universo. Por eso Dios estaba contando una historia, hablando, para luego hablar determinantemente, ¿verdad, Laura? Así es. Mirá qué linda la versión NTV en el versículo 3. Espera que lo encuentre porque viste que esto no está alineado. Sí. Y ahora, en estos últimos días, sí. Es el 2, nos ha hablado por medio de su Hijo. Dios le prometió todo al Hijo como herencia y mediante el Hijo creó el universo. El mismo Hijo irradia la gloria de Dios y expresa el carácter mismo de Dios y sostiene todo con el gran poder de su palabra. El que era el verbo, la palabra, fue hecha carne para que pudiera vivir, ¿no?, en carne de pecado, pero sin pecado en la carne, para poder vencer al pecado en la carne y irradiar la gloria de Dios, manifestar quién era Dios. Por eso cuando alguno de sus discípulos le dice, muéstranos al Padre, él le dice, todo este tiempo estuve con ustedes y todavía me dicen que les muestre al Padre, parafraseando. No me conocieron. Todavía no me conocieron. Yo les estoy mostrando al Padre. Yo soy nadie pudo la mostrarlo. imagen. Exactamente. La impronta, dice en la versión griega. A ver, la impronta, la proyección, la gloria. Y un buen teólogo dijo, uno sale a la esquina y le puede decir a alguien, salí que está el sol. No, ¿cómo va a estar el sol si está tan lejos? Pero la luz del sol es el sol. Claro, irradia, por eso irradia la llega. Es la gloria del sol, es su luz, su resplandor, su calor. Y realmente uno dice, ¿qué te pasó? ¿Tomaste sol? Porque te cambia el calor y puede pasar otras cosas más. Sí. O sea, el Hijo es ese resplandor, esa impronta. Alguien que conocer a Dios, ese Dios escondido en el Antiguo Testamento a través de símbolos, ese Dios que hablaba, ese Dios que mostraba cosas. Bueno, en el Hijo puede verlo todo representado, porque el Hijo es exactamente la imagen de su sustancia.
Impresionante. Y qué importante, ¿no? Poder reconocer esto, porque si nos quedamos con los símbolos, tenemos una imagen incompleta de Dios. Porque si yo no te explico que las cortinas tienen esos colores y que simbolizan las distintas facetas en las que podemos verlo mostrado a Cristo, si yo no te explico qué simboliza el altar de bronce, si yo no te explico qué simboliza la fuente de bronce, vos no lo vas a entender, vos sí, pero cualquier persona común que agarre, que toma la Biblia en sus manos y lee, si alguien no le explica, no lo puede entender. O si alguien sí lo entendió, pero lo aplica directo y no entiende que allí hay una representación. Claro. También puede, suponte, esto es importante, por eso volvemos a la idea. El libro de Hebreos nos está llamando a cruzar de varias formas. Sí. Una de las formas es las sombras, los tipos o los símbolos a la realidad. A la realidad. Suponte que yo no cruzo y entonces pongo en mi casa cortinas de 4 colores, que creo que era lino fino, torcido, púrpura, ya me carmesí, carmesí y el azul, que no me acuerdo su nombre ahora. Pondría yo esos 4 colores para decir aquí está la presencia de Cristo en estos 4 colores. Y no es así. Y no es así. ¿Por qué? Porque, bueno, nos llama de la ley a la gracia, claro, ¿no? Y nos a cruzar. Esos son los cruces a los que nos invita Dios. De la ley a la gracia, del antiguo pacto al nuevo pacto. Qué bueno que usted lo explica así, porque hay una hermana que me dice, ay, ya me hizo un embolleré, pastor, ya me hizo, para los del norte, ¿no? Me decía el otro día, me da ganas de irme porque ya no sé, no entendí nada. Y bueno, la tenemos a Laurita hoy, porque Laurita es más, ¿cómo diríamos? Sencilla en la explicación. Sintética. Menos exegética. Sí, es más sintética. Menos trambólico, dice acá Joaquín. Nos llama del servicio ritual, que era lo que se producía en ese tabernáculo, así es, a la realidad espiritual de la vida en Dios, de la vida en Cristo. Entonces, todo eso que se trabajaba, que se hacía, las ofrendas, todos los tipos de ofrendas que se hacían, que había de paz, quemadas, un montón. En un estudio sobre Hebreos y tabernáculo lo podemos ver punto por punto, pero usted lee ahí donde se instituye el tabernáculo y tiene todo, ¿no? Todas las ofrendas. Sí. Todas las ofrendas, qué significaban, cómo debían hacerse, cómo debían estar vestidos los sacerdotes, cuáles eran sus vestimentas, todo tenía una simbología. Así es. Pero ¿a qué apuntaba eso? Apuntaba al único sacrificio aceptable que nos une definitivamente a Dios. Eso era una parte, era hasta que llegara la cruz. Previo a eso, los hombres se acercaban a Dios a través del sumo sacerdote que una vez al año ofrecía en sacrificio un animal y su sangre era vertida sobre el arca del pacto donde estaban allí las tablas de la ley, un puñado de maná, la vara de Aarón representando, ¿no?, todo lo que Dios había hecho con el pueblo durante esos años de travesía en el desierto. Y en ese cajón, ese cajón que era el arca hecha con madera de acacia, que simboliza la humanidad, y revestida en oro con unos trabajos de artesano tan específicos, diseñados por Dios. Sobre eso el propiciatorio, que era como una especie de fuente donde el sumo sacerdote una vez al año depositaba la sangre de ese cordero que era sacrificado para cubrir los pecados del pueblo. Así es. Eso era la ley, eso era el antiguo pacto, la sangre de un animalito que cubría momentáneamente, porque todos los años había que volver a hacerlo. Otra vez el representante del pueblo entraba año tras año, a Aarón y luego sus hijos, el que quedó como sumo sacerdote, a oficiar este servicio, ¿verdad? ¿Hasta cuándo? Hasta que lo que esto representaba se hizo realidad. Así es. Que era Cristo al llegar entregando, entregando su vida en la cruz del Calvario, ahora ya
oficiando él tanto de sacerdote, Ujú. de sumo sacerdote, perdón, como de cordero. Así es. Porque era su propia sangre la que entregaba en la cruz, no ahora para cubrir los pecados, sino para borrarlos, Quitarlos. quitar los pecados. San Juan, Juan el Bautista, cuando lo vio aquel día del bautismo, dijo, este es el Cordero de Dios que quita. Qué impresionante, ¿no? La exactitud de ese hombre. Sí. ¿No? Que quita el pecado, del mundo. No dice que lo cubre como aquellos. Lo quita. Por eso es mayor. Una vez y para y siempre. para siempre Y esa por nosotros. sangre de ese nuevo pacto, no renovado, el nuevo pacto hecho en mi sangre, dice el Señor cuando porque el pacto comparte. renovado pareciera... ¿Por qué no aceptamos la palabra pacto renovado? Sino nuevo pacto. Primero porque el libro hebreo y toda la Biblia expresa que todo lo otro fue sombra hasta llegar a la realidad. Hasta llegar a la Número realidad. uno. Pero no aceptamos porque algunos con la idea del pacto renovado quedan como esperando que pudiera haber otro. No, Claro. todos aquellos no hubieran tenido validez, ni siquiera hubieran tenido sentido si Si no no hubiera hubiera llegado venido Cristo, la realidad de todo aquello. ¿Y qué está pretendiendo el libro hebreo? Mostrar que todo aquello fue un hablar de Dios parcial, fueron porciones dadas del hablar de Dios, maravilloso Exactamente. al estudiarlo, es precioso. No se acaba nunca. No se termina nunca, pero tiene que apuntar y concluir y Claro. terminar en Cristo, porque si no nos quedaríamos, qué sé yo, con unciones de aceite, con bautismos y lavamientos, con abstenciones de alimentos, con abstención de ciertos días, Sí, sí, con sí. fiestas y ceremonias que todas apuntaban a Cristo, A tiene que Cristo. cumplirse en Todo, Jesucristo. todo, todo, Todo tiene que todo, cumplirse. todo apuntaba, todo hablaba de Cristo. Por eso es importante no tomar la Biblia como libros aislados, ¿no? La Biblia Sí. es una y hay que tener una visión integral de la Panorámica. palabra de Dios, panorámica, de Génesis a Apocalipsis, todo habla de Cristo. Así es. Así es. Entonces, Dios habló todo el tiempo de cuál era su propósito. Así es. Y su propósito era que Él gobernara todas las cosas. Bien. Y a nosotros nos trajo a Él para ser parte también de este supremo propósito, que es el supremo llamamiento de Dios a todo aquel que quiera oír. En Cristo Jesús. En Cristo Jesús, para seguir siendo la voz de Dios. La voz de Dios. Ahí está. Quiero que pares un punto ahí. Joaquín seguramente nos tiene para leer. Hay hermanos que están compartiendo. Qué lindo. La hermana Elise Herrera, estudiante del Seminario Bíblico de Fe. A ver, ¿tenés algunos escritos ahí, Joaquín? Si lo querés. Espera que llevar enciende adelante. Ahí está. el poderoso. Joaquín detrás de escena. A ver si ahí aparecí. Cuando ustedes estaban hablando, yo clausuro el micrófono. Claro, Esto es claro. todo muy amateur igual, profesionalmente Sí. amateur, como digo. Sí. Entonces se le escucha a usted muy bien en estéreo. Bien, Cuando bien. me meto yo, salen dos canales diferentes. Claro, claro. Ahí te digo quiénes están. Sí. Estaba escuchando atentamente lo que estaban hablando ustedes y la verdad que es una bendición. Bueno, Oscar Yacomán, Fede y Santino mandan saludos. Muy bien, Eliseo saludos. dice, de la práctica judía a la realidad de Cristo. Ajá. Después vuelve a decir, del sabbat al descanso de Eliseo, Cristo. Sí, ¿no? sí, sí. 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 Después más adelante también, ahí está enganchadito, hermano Eliseo, misionero que Sí. está en Santiago del Estero. En Santiago del Estero. Exactamente. La ciudad de También en Taboada. cuarentena, están También, todos sí, en cuarentena. también. Quiero dejar, bueno, esto creo que habías mandado hoy el saludo de Marcos Campos. Marcos Sí. Campos, sí. Aunque ahora, en este momento hay 10 personas en vivo mirándonos, llegamos a un pico de 25 personas, Bien, todas bien. juntas mirándonos. Bien, Marta Muy bien. Duarte está viendo, Sabino Varga Guamán, Armando Ramírez, mirá, Liz Herrera que la mencioné, y Irene Rodríguez nos están mirando. Muy bien, saludos a todos. Muchas Esto, gracias por estar allí. ¿Cuánto tiempo llevamos el programa? ¿En qué hora? 48 minutos. 40 minutos, ya estamos ahí cerca del Sí, cierre. hay que pagar más por seguir Y si hay después. que pagar más acá. Hoy estamos en casa. Estamos en casa, Sí, pero sí. que nos dure la internet, santo Sí, sí, Señor. sí. Vamos a tener que mejorar eso. Lo que queremos decir, Laura, en ese punto Sí, es, ¿por qué Dios vino hablando todo así? Nos habla en el Hijo y luego parece que del Hijo tiene un propósito de hablar Dios por medio de la iglesia. Porque si se nos habló por medio del Hijo y Sí. ahora el Hijo, el Espíritu del Hijo, fue dado a la iglesia, el hablar de Dios, ¿dónde está hoy? está en la iglesia. Tiene que estar en la iglesia. Bien. La iglesia, veíamos en una materia el año pasado, Jesús fue el cuerpo de Cristo
en la tierra el cuerpo de carne, el cuerpo físico, Sí, ¿no? sí. Que mostró a Dios a los que estaban cerca y hizo la gran obra de la redención por nosotros. Pero hoy hay un cuerpo místico, que es la iglesia, La iglesia. que no importa en el lugar del mundo donde estés, seguís siendo el cuerpo de Cristo. Así es. No importa la iglesia que vayas, como decía ese viejo coro, ¿no? Si detrás del Calvario tú estás, Claro. yo diría debajo de la cruz tú estás, Ujú. si tu corazón es como el mío, dame la mano y mi hermano serás. Eso decía el coro. La segunda parte no la voy a cantar ni la voy a nombrar porque es la que yo no estoy de acuerdo. Hagan memoria a los más viejitos, los de 40 para arriba. Muy moderno el... Sí, viste que sacamos siempre algo del baúl de los recuerdos, Sí, era una de las partes de nuestro programa que era muy famosa. Pero Dios habla hoy a través del cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo es la iglesia. Somos nosotros. No es el templo, no es... ¿no? Por Claro. Muchos preocupados que no nos vamos a congregar cuando esto también es parte de congregarse. De congregarse. ¿no? Exactamente. Sí. Nosotros somos el templo viviente. Dice la palabra del Señor. ¿O no sabéis que vosotros sois templos del Espíritu Santo? Si el Espíritu Santo habita en mí como habita en cada uno de los hijos de Dios, entonces hay una comunión que va más allá del vernos. ¿Qué es eso que nos pasa cuando vamos al interior del país? Porque todavía no hemos salido al exterior. Así es, pero todavía nos no. pasa con los hermanos con los que nos comunicamos a través de este medio o de YouTube o del sello, que parece que nos conociéramos de toda la vida y con algunos nunca nos vimos. Pero hay una comunión que es este lazo indisoluble del amor de Dios que está en nosotros a través de la obra del Espíritu Santo de Dios que vive en nosotros. Claro, el mismo ADN, tenemos la nueva vida en Cristo producida por la obra del Espíritu Santo en nosotros y eso nos hace ser uno solo, el cuerpo de Cristo. Por eso hoy la voz de Dios es la iglesia. Por eso debemos ser tan cuidadosos con lo que decimos, con lo que transmitimos. Debemos ser tan cuidadosos con la manera en que transmitimos y decimos. Ahora que hablas sobre la manera en que uno transmite, hoy a la tarde me estaba acordando de los pasajes de Daniel, cuando él era un hombre, dentro de la voluntad de Dios, y en la oración él decía que él había pecado. Sí. Él pedía perdón pidiendo, o sea, siempre la oración se reconoció pecador. Sí, la oración de él era una oración pidiendo perdón por el pueblo, pero él incluyéndose, ¿no? Así es. Y Sí. hoy hablaba con mi esposa y también decía, ¿no?, que lo que está pasando ahora, más allá que es algo que Dios realmente ha permitido, también es un mensaje que nosotros, como seres humanos, ¿no?, como la sociedad entera en una, no solamente como iglesia del Señor, muchas veces no logramos entender el mensaje, ¿no? Y entonces, últimamente veíamos que a lo malo lo llamaban bueno, ¿no? Todo lo malo era bueno y lo bueno era malo. Sí. Creo, y esto es una manera muy personal de decir, que Dios nos está sacudiendo para que reaccionemos. Nos está sacando el óxido. Y veamos el camino Sí. donde nos íbamos, ¿no? Sí, Y hasta puedo creer que por amor Él está permitiendo Tal cual. Sí, yo creo que sí, los resultados, al final de cuentas, están tremendamente no siendo positivos en cuanto a la unidad, abandonar de un lado y del otro algunas cuestiones. En Argentina,
vamos a tener de las actividades a nuestros familiares, a todo el que quiera oír la voz de Dios. Hoy como iglesia necesitamos tener conciencia de que debemos ser quien lleve tranquilidad, quien lleve paz a los corazones, debemos ser quienes transmitan el mensaje de salvación, por sobre todas las cosas, porque en los tiempos que corren, tiempos de incertidumbre, de miedos, de pánicos, de que no sabe la gente qué va a pasar, cómo va a pasar, hasta cuándo va a durar, nosotros debemos tener la tranquilidad de saber que nada dura más de lo que Dios permite y que si hasta aquí Él nos ha tenido en pie es porque todavía tenemos una tarea que cumplir y debemos cumplirla, debemos ser específicos, debemos ser claros, debemos ser sinceros, debemos perder el miedo a hablar, debemos perder la vergüenza de hablar, que a veces nos ata para poder transmitir la palabra de Dios. Tenemos la responsabilidad de ser la imagen de Dios en la tierra y todo el que nos vea nos tiene que identificar como eso, como la imagen de Dios aquí en la tierra. Así que iglesia, el mensaje de hoy es Dios sigue hablando hoy y lo hace a través de nosotros. No desaprovechemos esta oportunidad, hablemos y no dejemos de transmitir la palabra de Dios. Muy bien, muy bien. Estamos saludando a los hermanos, dice el hermano Eliseo, fuimos llamados al descanso y Él aviva su obra. Felicia Gutiérrez también está viendo. Igual hay varios que lo van a poder ver después al video grabado. Pero interesante, ¿no? Dios habla de tantas maneras y sigue hablando hoy. Y podemos ser nosotros un instrumento en el que Dios hable, quitándonos la vergüenza, hablando un mensaje claro, para llamar a la gente también a cruzar el río, de la incredulidad a la fe. De los rituales, porque a veces la gente también está buscando a un Dios lejano que piensa que hay que hacer algo para que se acerque. Yo quiero decirte que ese Dios que en el Antiguo Testamento estaba mostrándose detrás de los símbolos, es un Dios cercano, se ha revelado, ya es un Dios revelado, es, vamos a decir, alcanzable y se puede recibirlo y disfrutarlo. Es un Dios que quiere estar dentro de nuestro corazón, habitar ya no en el medio del tabernáculo de su pueblo, sino en el tabernáculo mejor, más excelente, que es el templo, que es tu corazón. Así que te invitamos a que tengas fe en el Señor, que puedas tomarte de la palabra de Dios y que el hablar de Dios también, para la iglesia, para los que están escuchando y son iglesia, que le des tu voz, que seas el hablar de Dios, una manifestación de lo que es Dios, que Dios esté usándote para hablarle a muchas personas, para consolar los corazones, para alentar y para principalmente alentar a los que son de tu casa, a los que son de tu familia. Así que ya estamos cerrando aquí, ya casi llegando a la hora, ¿verdad? A la hora de nuestra Ahí llegamos, transmisión. 59 minutos. Somos muy bien. impecables. Puntuales y gracias a todos que se engancharon aquí. Espero que no haya habido cortes, creo que no, Joaquín, ¿no? Algunos, pero bueno. Algunos cortecitos ahí por internet. Se tolera. Se tolera se supera. Sí, se supera. Aquí de la Iglesia Camino de Restauración, esperando que en la próxima, el sábado, ¿verdad? Sábado. Nuestra cita 20 horas el sábado, quizás con alguno de los músicos aquí en vivo cantando, también alabando al Señor. Algunos Nos ponemos agradeciendo, barbijo. también con barbijo. y de alguna manera también a los hermanos que quieran escribirnos, pueden escribirnos. Vamos a tener también el WhatsApp
activo por si alguno quiere dejarnos un mensajito, lo vamos a pasar en el aire. Hoy no teníamos varios de los instrumentos para poder ver si alguno nos escribió, pero seguramente que sí. Solamente pudimos mirar los que nos escribieron en el Facebook mientras estuvimos transmitiendo en vivo. El lunes, si aquí me acompaña el camarógrafo, que es aparte de ser feriado, pero feriado en casa. Si lo dejan salir de Villarrosa. Si lo dejan salir de Villarrosa. Sí. Vamos a ver, si no con la esposa, digo con las autoridades. Sí. Ah, sí, es verdad también. Sí. Pero vamos a ver, si no, bueno, hacemos un dúplex. De todas maneras, si no, voy a estar saliendo desde casa con los instrumentos que tengamos a mano para los alumnos del seminario bíblico, así una clase en vivo, un aula virtual, para seguir viendo más o menos 20 horas Hebreos y Tabernáculos, la segunda clase, para que no se atrasen, puedan ver el material, para que puedan ir contestando las preguntas también. Hoy lo que compartimos de Hebreo fue más bien un devocional, fue una prédica, hoy iba a ser una prédica y terminó siendo una especie de diálogo que es tan importante. Los invitamos que en casa se haga lo mismo, se dialogue, se comparta, se hable la Biblia, se abra la Biblia y se lea y se haga preguntas, que nos hace tan bien el altar familiar, el compartir la palabra, siempre nos va a estar edificando. De alguna manera nosotros estuvimos para eso, para provocarlos a las buenas obras, ¿sí? Así es. A poder compartir allí en su casa. Bueno, nos estamos despidiendo. Nos estamos retirando. Ahí Joaquín saludando. Bueno, un saludo a todos los que estuvieron ahí enganchados. La verdad que una alegría ver a tantos juntos congregados de esta manera virtual y los que van a seguir disfrutando de la bendición que se habló esta noche, ¿no? Los bendigo a todos. Un placer. Bien. Muy bien. Nos despedimos. Nos despedimos. Hoy vimos el hablar de Dios y el sábado, Dios mediante, vamos a hablar que el Hijo Jesucristo, ¿por qué fue mayor que un montón de esos patriarcas y aún mayor que los ángeles, a tal punto que terminó siendo nuestro gran sumo sacerdote? Parte lo tocamos hoy, pero eso vamos a hablar el sábado, Dios mediante aquí con toda la congregación. Así que modulando y aquí transmitiendo desde Buenos Aires, Pilar, Buenos Aires, Argentina. Nos despedimos. Para seguir. Antes elogiando la vida, pero ahora aquí desde Camino de Restauración. Dios lo bendiga ricamente y nos encontramos el sábado. Bendiciones para todos.